buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, a todos los participantes de este diplomado de alta especialización, en estos momentos ya se encuentra conectada la doctora Romy Alexandra Chancón, ¿no?, quien es magíster y doctora en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca. Asimismo, la doctora es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también es docente de la Academia de la Magistratura. Asimismo, la doctora se desempeña también como socia, ¿no?, socia fundadora en el estudio Padilla y Chan Abogado. Entonces, la doctora el día de hoy, en esta tercera sección de este diplomado en Derecho Penal parte general y parte especial, nos va a explicar sobre el tema de imputación objetiva e imputación subjetiva. Entonces, doctora Romy Alexandra Chancón, le cedo el uso de la palabra para que pueda proceder con su ponencia. Muchas gracias, doctor. No sé si me permiten compartir pantalla, si puedo hacerlo. Sí, doctora, adelante. Perfecto. A ver, entonces aquí voy a compartir. Bueno, amigos, amigas, ¿cómo están? Antes que nada, perdón por el cambio de la hora, pero lamentablemente he tenido un problema médico que me ha complicado un poquito, ¿sí? Pero bueno, acá estoy igual. Muchas gracias más bien por la comprensión. Bueno, en efecto, como muy bien lo decían nuestros amigos organizadores, lo que vamos a ver hoy día es un tema que yo creo que es bastante importante a la luz de la teoría del delito, que es justamente el tema de la imputación objetiva y de la imputación subjetiva. Ahí se está pudiendo ver bien la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se puede ver bien, ¿no? Si no cualquier cosa, por favor, me avisan. ¿Sí? Bien, a ver, vamos a mirar primero un tema importante a tomar en cuenta. Cuando nosotros hablamos de la teoría general del delito, normalmente pues siempre hemos estudiado, se nos ha explicado el tema con la teoría tripartita del delito, que dice que para que exista delito debe existir una conducta humana y voluntaria que sea típica, es decir, cuyos elementos, cuya descripción o que lo realizado encaje dentro del tipo penal, que además de eso también sea una conducta antijurídica, es decir, que eso que yo hice, ¿no es cierto?, esa conducta que es mala, por ejemplo, matar a otro, encaje en los elementos, perdón, del tipo penal, pero además no se encuentre amparada por el derecho. Es decir, se trata de una conducta que sea contraria al derecho, que no se encuentra amparada en ninguna causa de justificación. Y si además yo soy capaz de darme cuenta que lo que estoy haciendo está mal, tengo capacidad de reproche y no soy un loco o un inimputable, por ejemplo, que no está en capacidad de darse cuenta de ello, entonces ahí decíamos, bingo, tenemos delito. Sin embargo, el mensaje normativo que estas teorías planteaban era un mensaje normativo complejo. ¿Por qué razón? Y que no era muy exacto. ¿Por qué razón? Porque para estas teorías lo que se decía básicamente es que matar siempre era malo, siempre. Pero algunas veces se decía, estabas justificado, y el ordenamiento jurídico ya no te sancionaba, ¿sí? Y claro, si tú hacías algo que era malo, como matar, no estaba justificado, y además eras capaz de darte cuenta que eso que hiciste era malo, entonces ahí te sancionaban penalmente. Pero esas, amigos, amigas, ya no son las teorías dominantes en el mundo entero. Hoy en día, la teoría tripartita ha sido de alguna manera reemplazada por otra teoría que trae un mensaje normativo distinto. No, pero estoy un poquito mala, ¿sí? Así que me disculpan, pero eso felizmente no me impide el habla, que sería para mí una tortura porque yo sin hablar me muero, creo. Muy bien, vamos con las teorías bipartitas. ¿Qué dicen las teorías bipartitas? Dicen que en realidad ese no es el mensaje que se debe dirigir al ciudadano. ¿Por qué? Porque matar no siempre es malo. Realmente matar no es ni malo ni bueno, es una conducta neutra. Es más, dicen los bipartitas. Hoy en día hay hasta situaciones en donde se considera que matar es bueno, como en una guerra. En una guerra al que más mata le dan más medallas. Entonces, pues no van a decir, dicen los bipartitas, que matar siempre es malo. Y es incorrecto decirle eso al ciudadano. Matar, lesionar, son conductas que son neutras, porque el tipo penal es neutro. Y como es neutro, solo puede entenderse si yo lo interpreto junto con la antijuicidad. Hago una lectura única de estas dos categorías del delito. Por eso los bipartitas unen a las
a las teorías, a la tipicidad y a la antijuricidad en una única categoría del delito que es llamada antijuricidad global o tipo global de injusto. Estamos. Y juntan el análisis del tipo con el análisis de las causas de justificación en un solo bloque. Esto es bien importante saberlo de cara pues a las técnicas de litigación oral actual que requieren que uno todo lo oralice. Entonces, si uno no maneja estas distinciones, puede generarse confusiones. Y ahora, los bipartitas, que ojo, como les decía, es la postura mayoritaria en el mundo entero. Roxin es bipartita, Muñoz Conde es bipartita, el doctor Felipe Vicencio, que en paz descanse, es bipartita también. Yo también soy bipartita y así muchos abogados y abogadas, la mayoría en el mundo entero son bipartitas por esto del mensaje normativo. Sin embargo, no se alarmen, porque en la práctica no cambia mucho. ¿Por qué no cambia mucho? Porque si bien las teorías bipartitas unen dos categorías en una sola, en la práctica, ¿sí? Lo que los bipartitas, lo que los tripartitas llaman tipicidad, los bipartitas llaman tipo positivo. Mientras que los tripartitas llaman antijuricidad, los bipartitas llaman tipo negativo. ¿Y por qué tipo positivo y tipo negativo? Porque le llaman tipo positivo, porque en el tipo positivo se va a evaluar todo lo que si existe hace que mi conducta sea considerada un delito. Mientras que en el tipo negativo se evaluará todo lo que sí existe, causas de justificación, hace que mi conducta deje de ser considerada un delito. Entonces, si se dan cuenta, en la práctica, pues, hay como una especie de equivalencia, pero los nombres son diferentes. Nosotros, y por eso he explicado ambas teorías para poder ubicar en qué es lo que vamos a mirar, nos vamos a enfocar el día de hoy en la imputación objetiva, o sea, en el tipo objetivo, dentro de la tipicidad para los tripartitas. Acá lo pueden ver mejor en este cuadro, mejor, así que aquí. Nosotros nos vamos a ubicar en el tipo objetivo, ¿sí? Que es la imputación objetiva, dentro de la tipicidad para los tripartitas o el tipo positivo para los bipartitas. Y en el tipo subjetivo, perdón, que es el dolo y la imprudencia, que justamente está visto dentro del tipo positivo para los bipartitas o la tipicidad. Entonces, ojo, se los explico para que sepan cuál es el punto que vamos a observar, que vamos a analizar, y no se dejen sorprender por los nombres, porque finalmente los nombres son lo de menos. Entonces, amigos y amigas, con esa breve explicación sobre las teorías del delito, que es importante siempre manejar, vamos a poder ver, sí, acá voy a agrandar un poquito las diapositivas, que me van pidiendo que se agranden un poquito más, claro que sí. Ahora creo que ya se ven mejor, ¿no es cierto? Acá se pueden ver mejor. Entonces vamos a, con esa explicación, mirar pues este tema de la teoría del delito. Ahora, y por supuesto del tipo objetivo y del tipo subjetivo, ¿no? Así creo que está mejor, ¿no es cierto? Vamos a agrandar ahí. Muy bien, aquí. Y de paso aprovecho para comentarles que, por favor, cualquier pregunta que quieran hacer, también la pueden hacer llegar a través del chat. Como tenemos solamente una hora de sesión, entonces quiero aprovechar el tiempo lo máximo posible, y por eso es que si la pregunta es concreta, es precisa y está vinculada al tema que estamos mirando, entonces yo también puedo irlas leyendo de manera paralela en el chat y se las respondiendo en simultáneo para que puedan absorber, por supuesto, todas las dudas que tengan o poder hacer valer todos los comentarios que también ustedes deseen en esta sesión que brillantemente han organizado nuestros amigos. Entonces, fíjense, vamos pues a mirar, vamos a empezar con la imputación objetiva, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios de imputación objetiva? Nosotros, cuando hablamos de imputación objetiva, tenemos dos reglas que normalmente siempre se van a dar en los delitos dolosos, ¿no? En primer lugar, una conducta será causa, o sea, será consecuencia, o mejor dicho, causará un resultado, o dicho de otra manera, un resultado, como la muerte de una persona, será atribuido a una conducta en dos situaciones concretas. Esa atribución, para empezar, es lo que llamamos imputación objetiva, es decir, una conducta será imputable objetivamente, o un resultado será imputable objetivamente a una conducta cuando se den estos dos supuestos. En primer lugar, cuando el sujeto activo del delito haya creado un riesgo jurídicamente prohibido que se materialice en la producción de un resultado.
que genere un resultado. Y ojo que esto es importante, porque si no genera el resultado, entonces no puede haber imputación objetiva. ¿Estamos? Tiene que existir la generación de un resultado. Entonces, cuando yo creo un riesgo, que además está prohibido por el ordenamiento, que se materialice en un resultado, yo diré allí que existe imputación objetiva. Por ejemplo, si yo le tiro un balazo a una persona, yo estoy creando un riesgo prohibido, porque yo no puedo dispararle a la gente, que además se está materializando un resultado en la muerte de una persona. Entonces yo seré, mi conducta se imputará y por tanto ese resultado me será imputable objetivamente a mí, que soy la persona que disparó. ¿Sí? Esa es una primera fórmula. La segunda fórmula es cuando a veces nos encontramos frente a un riesgo que está permitido, porque en nuestro ordenamiento jurídico, amigos y amigas, hay varios riesgos que están permitidos. Hay riesgos que son parte de la vida. Manejar, por ejemplo, es un riesgo, pero es un riesgo aceptado, es un riesgo permitido por nuestro ordenamiento. Pero ojo, respetando las reglas de tránsito, o sea, en el marco de lo que dice la norma, no más allá. Incluso los delitos ambientales, hay ciertos límites que yo puedo superar, ¿no es cierto? O sea, mejor dicho, yo puedo producir, por ejemplo, algunos dióxido de carbono, mi carro produce dióxido de carbono, pero hay un límite, ¿cierto? Yo no puedo ir más allá de lo que la norma administrativa dice, porque entonces ahí sí tendremos un problema porque yo estaré aumentando un riesgo que está permitido. Y cuando el aumento de ese riesgo permitido, perdón, se termina materializando en la producción de un resultado, entonces allí también diremos que ese resultado me es imputable objetivamente. Ojo, siempre tiene que producirse un resultado. Si yo aumenté un riesgo pero no pasó nada, claro. Si yo, por ejemplo, iba manejando pero fui a exceso de velocidad y no atropellé a nadie, no hay resultado, por tanto, no hay delito. ¿Cierto? Lo que habrá es una infracción administrativa. Sí, claro que sí, una multa de tránsito, pero no habrá un delito. Pero si yo atropello a alguien, perdón, entonces ese aumento de riesgo sí se habrá materializado en la producción de un resultado, que es las lesiones de una persona. Y entonces en ese caso sí diremos que existe imputación objetiva. ¿Estamos? Ahora, esta es la regla de oro, ¿no? Pero les comento que hay excepciones, hay supuestos de excepción que excluyen la imputación objetiva. ¿Dónde pueden encontrar un detalle exhaustivo de esos supuestos que además, ojo, estos criterios de imputación objetiva también han sido desarrollados por el profesor Roxin? Yo diría que es el penalista de la década porque es él quien plantea no solamente este tipo de posiciones en torno a la imputación objetiva que hace más predecible la teoría del delito, sino también en torno a otros aspectos, como por ejemplo la responsabilidad por el dominio del hecho, ¿no es cierto? La autoría por el dominio del hecho, la autoría en aparatos organizados de poder, ¿no es cierto? Todo lo que es la autoría mediata en aparatos organizados de poder, que por ejemplo ha permitido sentencias contra Abimael Guzmán o contra el mismo Alberto Fujimori, ¿no? En diferentes casos. Entonces, yo les recomiendo mucho que revisen a este autor, a Klaus Roxin, y este libro que él tiene, que es Derecho Penal, Parte General, Teoría del Delito 1 y 2, que tiene 2 tomos. Y en el tomo 1 ustedes van a encontrar esta regulación de la imputación objetiva, que como les comentaba, él pues es el padre, son criterios de imputación objetiva que él ha creado, ¿no? Y que de alguna manera yo quiero resumir aquí. El profesor Roxin plantea no solamente esta regla de oro para establecer la comisión de delitos, sino también algunos supuestos que excluyen la imputación objetiva. ¿Y cuáles son esos supuestos que excluyen la imputación objetiva? Son todos estos de aquí. En primer lugar, por la disminución del riesgo. ¿Qué pasa, dice el profesor Roxin, si yo, por ejemplo, voy caminando por la calle y veo que en la vereda de enfrente hay una maceta que se está desprendiendo de un balcón? Y justo está caminando una señora por ahí, una señora mayor, una viejita muy mayor, ¿sí? Y que la maceta le va a caer sobre la cabeza a la señora. Le va a caer encima y la va a matar, por supuesto. Y entonces yo digo, uy, tengo que salvar a la señora. Cruzo corriendo la pista y empujo a la señora. Y logro evitar que la maceta le caiga en la cabeza.
y la maceta cae al lado, pero producto de mi empujón, la señora resulta que termina con una lesión en la cadera, ¿sí? Se cae y se lesiona la cadera. Dice, usted me ha empujado y ahora por su culpa yo, mire cómo estoy, ¿no es cierto? Me he lesionado, yo lo voy a denunciar por lesiones. Pregunta allí, ¿las lesiones que se generaron a la viejita en la cadera se me deben imputar a mí? Y claro, si uno aplica la regla general, a ver, yo creé un peligro al empujar a la viejita, sí. Que se materializó la lesión de la cadera, sí. Pero lo hice para disminuir un riesgo para la viejita. Porque gracias a ese empujón, ella no se murió, si no se hubiera muerto, porque la maceta le hubiera caído encima de la cabeza, ¿cierto? Entonces, ojo, ¿qué es lo que nos plantea el profesor Roxy? Que no es tanto la intención lo que se toma en cuenta, ojo, sino el hecho concreto. Y el hecho concreto es que en la práctica mis acciones contribuyeron a la disminución de un riesgo. A la disminución de un riesgo que finalmente logró evitar un resultado que iba a ser más desvalorado aún. Y en esos casos, dice el profesor Rossi, hay una exclusión de imputación objetiva como excepción. ¿Estamos? Entonces, ojo, las dos reglas que yo les he dado son las reglas generales, pero ahora estamos mirando algunos supuestos donde se excluye la imputación objetiva, porque, como lo menciona el profesor Roxy en su libro, es lógico que si yo si yo logro finalmente un resultado que es mucho menos gravoso que el que inicialmente se iba a causar, y que además no iba a causar yo, sino que iba a ser causado por un jarrón que le iba a caer a la señora, entonces finalmente no me pueden atribuir responsabilidad penal por eso. Perdón, y esa es un poco la clave del asunto, ¿no? Ahora, hay otras excepciones. ¿Cuáles son las otras excepciones? El riesgo socialmente adecuado. Y esto se da sobre todo en los deportes. ¿Qué pasa? ¿No? Que bueno, en algunos deportes yo sé que la conducta que voy a realizar es peligrosa. Por ejemplo, en el box, ¿no? Caramba, yo sé pues que me pueden lesionar, ¿no es cierto? Y claro, eso hay que tomarlo en cuenta. Pero como justamente es socialmente aceptado esos golpes en el box, si los deportistas se ciñen a las reglas de juego, entonces no pueden decir que por las lesiones que se produzcan en el ring, uno de los deportistas va a responder penalmente, porque ahí habrá también, perdón, una exclusión de responsabilidad penal, una exclusión de imputación objetiva. Y aquí la doctora Net también nos comenta en el chat. Es decir, lo que se valora es el hecho, más no la intención, ya que como consecuencia habrá una disminución sobre lo que iba a pasarle. Exactamente, doctora Net, en la disminución de riesgo, eso es lo que se valora. Es más que nada el hecho. La intención, mejor dicho, el querer, la voluntad, eso es parte del dolo y eso se evalúa con posterioridad. ¿Se acuerdan ustedes aquí en el cuadrito? ¿Cierto? Tenemos primero a nivel de la imputación objetiva, del tipo objetivo está la imputación objetiva. Luego a nivel del tipo subjetivo está el dolo de la imprudencia. Pero yo para poder analizar lo segundo, primero tengo que analizar el tipo objetivo, lo primero. Nosotros estamos ahorita concentrados en el tipo objetivo, pero luego también no se preocupe que vamos a mirar el tema del tipo subjetivo, ¿no? Para ver toda la imputación al tipo objetivo y subjetivo en el delito. Ahora, como les decía, en los deportes también ocurre algo similar, ¿cierto? Hay una, por así decirlo, un riesgo socialmente aceptado, de manera tal, pues, que no le podrá decir un jugador de box al otro, te voy a denunciar por lesiones, porque mira cómo me has dejado los ojos. No, pues porque es parte de lo que ya se consintió. Ahí opera, como decimos también en el derecho penal, el consentimiento. También excluye imputación objetiva los supuestos que se producen al azar. ¿Qué significa esto? Los supuestos en donde en realidad no depende de mí la producción del resultado, no depende del sujeto activo, sino que se dio por razones del azar. Imaginemos, pues, fíjense ustedes, para que además vean cómo es que aquí no se valora la intención. Imaginemos, pues, que hay una persona que odia a su suegra, imaginemos, típico ejemplo, ¿cierto? El esposo que odia a su suegra y siempre anda con la esperanza de que algo le pase a la suegra para que ya no se meta, ya no fastidie, ¿no es cierto? Y todo, como sabe que a la suegra le gusta ir al Cusco, ¿sí? Y le gusta además también ir a las líneas de Nazca, siempre le para comprando pasajes a estos lugares y la manda ahí porque vayan las avionetas con la esperanza de que algún día la avioneta se caiga en estas líneas de Nazca y ya se salga de la suegra. Bueno, resulta que un día
la suegra va pues con todo, con el regalo, ¿no es cierto?, del yerno, a ver las líneas de Nazca, y en efecto hubo un viento fuerte que hizo perder al piloto la conducción, y finalmente se cayó y la avioneta y la señora falleció. ¿Podríamos decir que hay imputación objetiva de esa muerte al yerno? Y lo que nos dice Roxin es no, porque él no controla el hecho. El ir a hacer deporte es parte de o sea, el ir a mirar la línea de Nazca es parte de un riesgo totalmente aceptado. Y muchas personas lo hacen. La intención del sujeto es irrelevante. El asunto aquí es que esto fue producto del azar, ¿no? Entonces no podríamos decir que hay imputación objetiva. Y en ese caso también tendríamos que excluir la imputación objetiva. Pero hay otros casos, incluso, que son hasta más complejos, pero también comunes. Por ejemplo, también excluyen la imputación objetiva la conducta alternativa conforme a derecho. ¿Qué significa esto? En algunas ocasiones, el sujeto activo aumenta el riesgo permitido. Por ejemplo, excede la velocidad permitida, la velocidad máxima. Pero, perdón, y antes de pasar a eso, hay una pregunta que me hace el doctor Martín. En caso que el yerno compre un pasaje en una aerolínea que es conocida por sus aviones en mal estado, ¿requeriría imputación? Es relativo, doctor, porque igual seguiría siendo un tema del azar, porque si la aerolínea es claro que tiene un problema en sus aviones, no debería circular, y el Estado debería impedirlo. Entonces, si él la compra con la esperanza de que la aerolínea se caiga, igual es un tema del azar que no controla, y por esa razón no se le puede atribuir responsabilidad penal, porque tampoco domina el hecho, ¿no? Pero como les decía, regresemos pues al tema de la conducta alternativa conforme a derecho. ¿Qué pasa en este supuesto? Aquí, ¿cierto?, el sujeto realiza una conducta que en principio está prohibida o está yendo más allá del riesgo permitido, ¿sí? ¿No? Pero, y producto de eso, ojo, atropella a un niño. Imaginemos pues que la velocidad máxima, para ponerlo como un ejemplo real, ¿no?, se entienda mejor. Imaginemos que la velocidad máxima es 60 kilómetros por hora, pero la persona iba a 65, 5 kilómetros más. Y claro, sale un niño corriendo de la vereda, frena, pero no logra frenar y atropella al niño. Y claro, ¿no?, cuando uno mira y le pregunta, ¿usted a cuánta velocidad iba? A 65. Usted estaba con exceso de velocidad. Pregunta, ¿la muerte del niño sería atribuido a la persona que atropelló al exceso de velocidad por ir 5 kilómetros por hora adicionales al límite máximo permitido? Y lo que nos dice Roxin es, vamos a analizar primero la situación. Dice Roxin, ¿qué hubiera pasado si ese chofer hubiera ido a 60 kilómetros por hora? ¿Hubiera podido evitar atropellar al niño? Si la respuesta es sí, entonces sí hay imputación objetiva. Pero si la respuesta es no, porque igual lo hubiera atropellado, porque el niño salió de manera intempestiva y a 60 o 65 kilómetros por hora no hubiera podido igual frenar, entonces la respuesta es no, dice Roxy. Porque la realización de la conducta correcta tampoco hubiera impedido el resultado. Entonces, en esos casos, ¿qué sentido tiene que yo le atribuya esa responsabilidad al conductor? No lo hay, no la hay. Entonces, también esta es una excepción que plantea el profesor Roxy, ¿no? Y me preguntan también por aquí en el chat, ¿cierto? A ver, voy a abrirlo acá un poco más. Me preguntan también aquí en el chat, ¿no? En el caso de un accidente en el puente en Caraz, cuando estaban escuchando rock, ¿no? Eso puede ser un tipo de enteropuesta en peligro. Vamos a verlo también cuando lleguemos a la enteropuesta en peligro, ¿no? El padre del niño debe estar a su cuidado, claro, pero ojo, si yo dejo un puente peatonal, ojo, como encargado, ¿no es cierto?, que no tiene continuación, como el caso de los cieguitos, ¿no es cierto?, que subieron al puente para cruzar y se cayeron, ahí sí hay responsabilidad, porque ahí, caramba, la persona que da el mantenimiento del puente tiene que impedir que se pueda ingresar al puente, ¿cierto?, porque no está en situación para poder utilizarlo, ¿no? Pero distinto es si el puente sí está en una situación o sea, completa, está perfecto en funcionamiento, y una persona en la vía expresa o en la Panamericana Sur quiere cruzar por debajo del puente para ahorrarse la subida y la bajada, y lo hace de noche, y el carro no la ve. Claro, ahí hay lo que vamos a mencionar ahora, que es el literal E, una autopuesta en peligro dolosa de la víctima. En esos casos, la víctima se está autocolocando en peligro, porque no va a haber forma de que los carros sepan que una persona se le va a ocurrir cruzar debajo del puente peatonal. Debe cruzar por encima, ¿cierto? Entonces, la persona que hace eso se autocoloca en peligro.
Lo mismo la persona que decide lanzarse del puente para suicidarse, porque no importa que lo hayan atropellado o no. Ahí la imputación, como muy bien lo dice el doctor Martín, es a la víctima. ¿No? Entonces no podríamos decir que el conductor es responsable o que se le pueda atribuir ese resultado ocurrido. Entonces no habrá imputación objetiva. Y algo parecido ocurrirá en la heteropuesta en peligro, que es lo mismo que la puesta en peligro de un tercero aceptada por este. ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos, una persona, ¿sí? Acepta que un tercero la coloque en peligro, ¿sí? Sabiendo lo peligroso que es. Por ejemplo, una chica va con un amigo a una fiesta y le dice, oye, pero tú me vas a llevar a mi casa, ¿no? Dije, oye, no, pero yo creo que no te voy a poder llevar a tu casa manejando porque yo he tomado alcohol y estoy un poquito borracho. Ah, no, pero tú me dijiste, tú me tienes que llevar a mi casa. Además, no te preocupes, yo asumo cualquier riesgo, no nos va a pasar nada, yo confío en ti. Y el amigo le dice, oye, pero ¿estás segura? Porque yo la verdad preferiría no manejar. No, 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 tú me has dicho, tú me tienes que llevar, si no, no te voy a hablar nunca más. Bueno, el amigo, accediendo al pedido, a la presión que ponía la señorita, la lleva en su carro y resulta que choca, porque lamentablemente se queda dormido, y claro, usted sabe que la peor parte siempre se la lleva el copiloto, ¿no? Sale expedido, porque además no se había puesto cinturón de seguridad, sale expedido por el parabrisas y fallece la chica. Pregunta, ¿es responsabilidad del conductor? Claro, lo que dice Roxina es, oye, ¿cuándo yo acepto que un tercero me ponga en peligro? Es más, se lo pido, y conociendo todos los riesgos que pueden existir, entonces aquí no puede haber imputación objetiva. Distinto sería que mi amigo no me haya dicho que él está borracho. Claro, yo no conozco el riesgo, y por eso le pido que me lleve a mi casa. Entonces ahí sí habrá imputación objetiva. Entonces, supuestos estos, pues son ejemplos nada más que muestran cómo se hace para excluir la imputación objetiva en un caso determinado, ¿no? Y que son bastante interesantes de cara a la formulación de una teoría del caso en el ámbito penal, sobre todo a la luz del nuevo Código Procesal Penal, que ya no es tan nuevo, pero que plantea el uso de técnicas de litigación y por tanto de la oralidad y de la exposición adecuada de una teoría del caso, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien entonces? Creo que he ido respondiendo todas las preguntas que iban colocando en el chat, para pasar entonces ahora a la imputación al tipo subjetivo. ¿Sí? Perfecto, entonces creo que estamos todos ok. Ya no veo ninguna pregunta adicional en el chat. Entonces vamos a la imputación al tipo subjetivo. Vean ustedes. Cuando hablamos del tipo subjetivo, estamos hablando, si regresamos al cuadrito, aquí, de esta segunda parte. Ya no estamos en el tipo objetivo, hemos pasado la imputación objetiva, sino que nos vamos a pasar al tipo subjetivo, a la existencia de dolo o imprudencia. Y para hablar del dolo o la imprudencia, primero tenemos que mirar qué dice nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal nos dice que son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas, ¿no es cierto?, penadas por la ley. Y noten ustedes que nosotros tenemos el análisis del tipo subjetivo, tanto cuando hablamos de un delito como cuando hablamos de una falta, ¿cierto? Hay una distinción, por tanto, de supuestos que es realizada por nuestro propio legislador penal. Y es más, el legislador también, en el artículo 12, establece lo siguiente. Las penas establecidas por la ley se aplican, ¿cierto? Lo dice expresamente, siempre al agente de infracción dolosa. El agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos por la ley. ¿Esto qué implica, amigos y amigas? Implica, pues, que solamente cuando yo lea el artículo del Código Penal, yo voy a entender siempre que es doloso. Y solamente podré sancionar las acciones o los delitos en su modalidad imprudente cuando el legislador penal lo haya dicho así expresamente. Si no lo ha regulado así expresamente, yo no puedo establecer imputaciones culposas. Por ejemplo, en el delito de robo, si el legislador no ha previsto la posibilidad de sancionar un robo imprudente, entonces solamente lo sanciono por dolo. Cuando no me dice nada, es obvio que es doloso. Mientras que cuando me lo dice, como por ejemplo pasa en el delito imprudente de homicidio, ¿no es cierto?, donde ahí hay una modalidad de homicidio imprudente expresamente previsto, ¿no es cierto? Entonces ahí yo diré que sí tengo la posibilidad, ¿no es cierto?, de sancionar a nivel imprudente.
pero si no, no, estamos. Si no, no es posible esto, porque lo dice el artículo 12 del Código Penal. Ahora, para distinguir entre el dolo y la imprudencia, hay varias teorías que la doctrina desarrolla. La primera de ellas es la teoría volitiva del dolo, que aquí la vamos a ver en este cuadrito. Se plantea que el dolo debe ser entendido o conformado por dos elementos: conocimiento, o sea, representación, y voluntad, o sea, querer, ¿sí? En función a estos dos elementos, el legislador establece 3 tipos de dolo y 2 tipos de imprudencia. Y será importante distinguir cuándo una conducta es dolosa y cuándo es imprudente, porque como ya sabemos, no todos los delitos se sancionan en su modalidad imprudente. Algunos solo se sancionan en su modalidad dolosa. Y será importante también distinguir porque, dependiendo del tipo de dolo o del tipo de imprudencia, incluso dentro de los tercios que ahora se utilizan para establecer la pena concreta, la pena que le corresponde a una persona en el caso concreto, el juez igual tendrá que establecer cierto marco de sanción. Por ejemplo, el primer tercio de un delito podría ser entre 6 y 10 años, y tendrá que definir si le da 6 o le da 10 años. Y para esa decisión sí que le puede ayudar el tema de si se trata de un dolo directo, un dolo de segundo grado o un dolo eventual, ¿no? Y lo mismo en los delitos imprudentes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos 3 tipos de dolo y estos 2 tipos de imprudencia? En el dolo directo o de primer grado, el sujeto activo se representa que algo malo puede pasar, lo visualiza, pero además quiere que eso malo ocurra. Por eso decimos que el dolo directo es el dolo malo, malito, súper re malo, pues porque ya peor que ese no hay, ¿cierto? Yo me represento que si le tiro un balazo a una persona se va a morir y quiero que se muera la persona desgraciada. Ya, eso es dolosazo, pues, el peor dolo de todos, ¿no? Dolo directo. Pero no es el único. También hay un dolo de consecuencias necesarias, donde el sujeto activo se representa que algo malo puede pasar, y quiere que eso malo ocurra, pero únicamente en tanto es necesario para conseguir un objetivo que realmente está buscando. Voy a poner un ejemplo. Primero un ejemplo de libro, luego un ejemplo real. Imaginemos pues que yo quiero matar a un empresario, que una persona quiere matar a un empresario, pero como ese empresario tiene mucho dinero, siempre suele ir con su chofer y con su guardaespaldas. Y el sujeto activo se ha dado cuenta que no hay manera de que mate solamente al empresario, porque siempre están su chofer y su guardaespaldas, y en cualquier momento si no se van a matar, y no lo van a dejar conseguir el objetivo. Entonces decide esperar que los 3 bajen del carro, que van a ir a un restaurante, y espera para poner una bomba en el carro. De manera tal que cuando regresan al carro, regresan el empresario, el chofer y el vigilante, ¿sí? El chofer, perdón, de guardaespaldas, y esa persona detona el carro. Y con la detonación, con la bomba, mueren el empresario y el chofer y el guardaespaldas. Respecto al empresario, que era la persona a la que quería matar, lo que habrá es un asesinato con dolo directo. Mientras que respecto del chofer y del guardaespaldas, en realidad él se representó que los que se podían morir con la bomba. Y él quería que se mueran, pero únicamente en tanto era indispensable para poder matar a un empresario. Porque si ellos no hubieran estado en el carro, no los hubiera matado. Les daba lo mismo. Eso es dolo de consecuencias necesarias. La muerte de estas personas fue una consecuencia necesaria, indispensable, para que pueda darse la muerte del empresario. Por eso las imputaciones a título de dolo no son iguales. Recuerden, amigos, amigas, que cualquier pregunta para ganar tiempo me la pueden ir haciendo a través del chat, ¿sí? Así puedo ir yo respondiendo, porque probablemente no nos dé tiempo para hacer solamente un estadio de preguntas, porque claro, va a ser difícil hacerlo por el tiempo. ¿Sí? Que no, o sea, que el tiempo vuela y no perdona, ¿no? Como dice. Entonces, bueno, ese es el ejemplo del libro. Ahora vamos a ir con el ejemplo del manual. Perdón, de real, en Perú, que es lo que ha pasado en el caso peruano. ¿Se acuerdan ustedes el caso de Avi? ¿Se acuerdan el caso de Avi? Este sujeto, pues, que se subió al bus y le prendió fuego y la quemó, pues, ¿no? Y la terminó matando, ¿no? En ese caso ocurrió eso, pero no solamente Avi falleció, sino que había muchas personas, otros pasajeros que estaban en el bus,
que también sufrieron quemaduras graves. Vamos. ¿Qué pasó en ese caso? Bueno, en ese caso, la fiscalía solamente imputó un feminicidio por dolo directo contra él. Pero, ¿y qué pasaba respecto de las otras personas que fueron quemadas, lesionadas, que estaban alrededor, que estaban sentadas cerca a él? En realidad, respecto a esas personas, lo que había era unas lesiones graves con dolo de consecuencias necesarias. Porque a ninguna realmente, de manera directa, quería matar o quería quemar, pero eran una consecuencia necesaria para conseguir su objetivo principal, que era prenderle fuego a Amy y quemarla, y matarla, que era lo que buscaba el sujeto. Entonces es muy importante manejar las categorías porque las imputaciones en un mismo hecho no necesariamente van a ser las mismas. Y fíjense ustedes, en nuestro ordenamiento jurídico estas cosas también ocurren. Entonces hay que saber aplicar las consecuencias, las categorías del dolo directo y del dolo de consecuencias necesarias. Pero además tenemos también, como les decía, otro tipo de dolo. Y aquí empieza la cosa complicada. El dolo eventual. En el dolo eventual, el sujeto se representa que algo malo puede pasar. No quiere que eso malo ocurra. Pero ¿y entonces por qué se sanciona como dolo si el sujeto no quiere que eso malo ocurra? Porque si bien no quiere que eso malo ocurra, asume la producción del resultado. Muestra un menosprecio por el bien jurídico protegido. Le importa un pepino, le da igual. Y eso es dolo eventual. ¿Sí? Mientras que en la culpa consciente, el sujeto también se representa que algo malo puede pasar. Tampoco quiere que eso malo ocurra, pero confía en la no producción del resultado, confía en que todo va a estar bien, confía en que nada malo va a pasar, confía en su destreza para evitar el incidente. El problema es que, claro, no lo logra hacer y termina ocurriendo el resultado, y por eso se sanciona, ¿no? Y en el caso de la culpa inconsciente, no se preocupe, doctora Alejandra, que en este momento, terminando esto, voy a dar un ejemplo de las tres figuras, ¿sí? Y en el caso de la culpa inconsciente, el sujeto no se representa que algo malo puede pasar, y claro, como no se lo representa, tampoco quiere que eso malo ocurra. Pero el problema es que se le sanciona porque debió habérselo representado. Vamos, como nos dice la doctora Alejandra, a dar un ejemplo. Primero un ejemplo de manual y luego un ejemplo real. Primero veamos un ejemplo de manual, el clásico ejemplo, pero pongámosle nombres más entretenidos para poder recordarlos con facilidad también. Imaginemos a la eterna pareja de Hollywood, a Mickey y a Minnie, o sea, de Disney World, perdón, a Mickey y a Minnie. Imaginemos pues que Minnie, que es ratona, no es mujer, ¿no? Porque las ratonas son interesadas, pero las mujeres todas son más bien buenas, ¿no? En muchos casos, ¿no? Imaginemos que Minnie pues es una ratona mala, ¿sí? Y dice, oye, este Mickey, caramba, tiene un montón de plata, gana un montón con sus regalías acá en Disneyland, y hasta ahora no me compra un carrito, una casita, ni siquiera me propone matrimonio, ¿no? ¿Del anillo para cuándo? Ah, no, dice Minnie. Yo voy a dejar a Mickey, y mejor me voy a meter con el sobrino, con un hombre del sobrino de MacPato, yo creo que de repente me da mejor. Y le dice a Mickey, bueno, se acabó el amor, ya no más. Y lo deja. Pero Mickey dice, ¿qué ha pasado? No, no entiendo esto, ¿no? Dice Mickey, ¿qué ocurrió aquí, no? Y le comenta pues su amigo Tribilín, no, Mickey, mira, lo que pasa es que Minnie pues me ha interesado, se ha dicho que como tú no le compras nada y no te compras carro, nada, tú eres muy sencillo, que a ella no le gusta vivir así, y te ha dejado. Y Mickey dice, ahora va a ver, Minnie, perdón, voy a comprarme una camioneta súper lujo, así último modelo del año, y voy a pasar por el set de grabación a la hora que ella sale, para que me vean con mi camionetaza, y cuando me diga que quiere volver conmigo, le voy a decir, no, a mí también ya se me acabó el amor. Y así planea su venganza, ¿estamos? Y vamos a primero poner un ejemplo con el doble eventual, y luego, no se preocupe, doctor Rafael, lo vamos a poner también con la culpa consciente, ¿sí? Para entender este tema y la lógica probatoria, ¿sí? Porque ese es el principal problema, que trae acá cuestiones probatorias. Entonces, con esa lógica, pues Mickey se compra una super camioneta Lexus último modelo, y va al colegio de Minnie, perdón, va a la set de grabación de Minnie, y espera que ella salga, la ve salir, y decide acelerar a toda velocidad con su camionetaza para lucir la camioneta, Minnie lo ve a pasar y luego sacarle cachita, ¿no? Pero en ese momento, justo antes de acelerar a toda velocidad, se da cuenta que hay unos niños por ahí.
que claro, como Minnie graba pues con niños, salen todos a la misma hora, ¿no? Y que los niños pues no respetan la pista, nada, salen corriendo y cruzan la pista y Mickey se representa que algo malo puede pasar. Ojo, estamos primero en el ejemplo con doble eventual. Y se dice a sí mismo, uy, ¿y si atropello a los niños? Él se lo representa, no quiere atropellarlos, pero se dice a sí mismo, bueno, pues si los atropello, mala suerte, Pepa, ¿qué cruzan así? Si ellos no deben cruzar así. Además ya estoy harto, ya puro niño, que me para agarrando las orejas, que me agarra la cola, me agarra todo. Ya detesto a los niños, ojalá se murieran todos los niños. Favor le haría a la población, a la disminución de la tasa demográfica de la población. Así que se mueran. No los quiere matar, ¿eh? Pero muestra un menosprecio por la vida de los niños. Acelera, ¿sí? Acelera, y justo se cruzan dos niños, trata de frenar, pero lamentablemente no le alcanza, ¿sí? Y no logra evitar a los niños y los atropella y los mata. ¿Qué ve la señora que vende salchipapa en la esquina? Perdón. Ve a Mickey acelerando su camioneta Lexus, tratando de esquivar a los niños, no logrando hacerlo y atropellándolos y matándolos. Doble eventual. Ahora vamos con el ejemplo de culpa consciente. Imaginemos mismo caso, igualito, ¿sí? Igualito. Mickey, vas con su camionetaza, quiere sacarle cachita a Minnie, acelera y se representa. Uy, si salen niños se los atropella. Pero se dice a sí mismo, ojo, no quiere atropellarlos, ¿eh? Y se dice a sí mismo, no, pues, ¿qué los voy a atropellar? Si yo soy lo máximo conduciendo. Yo soy, pero, un super piloto. Además, con este carrazo que me acabo de comprar, freno nomás, y eso es una super cañaza. Y confiando en que nada malo va a pasar, acelera, se cruzan los dos niños, pero lamentablemente no logra frenar a tiempo y termina atropellando a los niños y por tanto matándolos. ¿Qué ve la señora de la salchipapa en la esquina? Ve a Mickey acelerando su camioneta a toda velocidad, tratando de frenar, no logrando hacerlo y matando a los niños. Es decir, ¿qué ve la señora de la salchipapa en el primer y en el segundo caso? Ve lo mismo. Y como se habrán dado cuenta, ahí está el problema probatorio que ya nos ponía en relevancia el doctor Aguilar en el chat. Un problema de prueba en el derecho penal. Porque ¿cómo voy a probar que Mickey en verdad no quería a los niños y le importaba un rábano? O que Mickey confió en que nada más le iba a pasar. ¿Cómo voy a probar eso? ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, ¿cómo lo voy a probar? Recurriendo a otros elementos adicionales, como por ejemplo podrían ser, era la primera vez que Mickey hacía una cosa como esta, Mickey tenía multas en su haber, Mickey tiene una fundación de niños, de repente Mickey ama a los niños, y lo puedo yo verificar. Elementos externos que puedan ayudarme a definir si el sujeto asumió la producción del resultado, mostró menosprecio o si confió en que nada mal iba a pasar. Pero claro, a nivel probatorio esto es complicado. Y esa es la razón, como vamos a ver más adelante, por la cual algunos plantean que no se tome en cuenta el elemento voluntad al momento de determinar el dolo y que solo se tome en cuenta el conocimiento, ¿no? Pero antes de pasar a eso, solamente un ejemplo sobre la imprudencia inconsciente. En la imprudencia inconsciente el sujeto no se representa que algo malo puede pasar y no quiere que eso pase, pero como pasa y debió habérselo representado, es que se le sanciona. Ejemplo, un electricista que tiene que arreglar unas luces en una casa, ¿sí? Pero justo está dando el partido de Perú con Chile. Y el electricista pues acaba justo de dejar pelados los cables, todo listo, porque va a empalmar y en eso escucha ¡gol! Y sale corriendo a ver en la sala el televisor y mira el partido, ¡ay, gol, qué bien! Y cuando regresa, una señora electrocutada ahí que había pisado el cable. Eso es un homicidio imprudente por imprudencia inconsciente. El electricista no se representó que alguien podía pisar los cables, pero tenía que hacerlo, porque es su trabajo y es su deber. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es imprudencia inconsciente. Pero a nivel probatorio, como nos lo pregunta el doctor Rafael, las complicaciones están entre el dolo eventual y la culpa consciente. Eso es lo que ha llevado, como les decía, a que surja, perdón, es que estoy realmente malita, a que surja la teoría cognitiva del dolo. La teoría cognitiva que plantea que el dolo no es conocimiento más voluntad, sino solamente conocimiento. Y eso, claro, facilita la vida a los fiscales, porque entonces cada vez que yo me represente que algo malo puede pasar, o sea, tanto en la culpa
en el dolo directo, dolo de segundo grado, dolo eventual y culpa consciente, que yo me represento que algo malo puede pasar, yo diré que hay dolo, mientras que solo habrá imprudencia en los casos en los que yo no me haya representado que algo malo puede pasar. Claro, esta teoría que resuelve el problema probatorio tiene un problema. Y el problema es que, si bien funciona fabuloso, no atiende la realidad. Porque las personas no actúan solamente representándose las cosas, no actúan solo por representación. Las personas actúan porque hay algo que las motiva, hay un querer, hay una voluntad, hay una intención, hay una finalidad. No aceptar la voluntad, por más que pueda traer complicaciones probatorias, implicaría ir contra la esencia del ser humano, y dense cuenta, generaría una serie de situaciones que darían siempre delitos dolosos. Por ejemplo, si yo me paso una luz roja y atropello a alguien, ¿qué sería? A la luz de la teoría cognitiva, sería dolo. ¿Me representé que algo malo podía pasar cuando me pasé la luz roja? Sí, algo. Piña, dolo. Y todos los delitos de accidentes de tránsito serían dolosos. Tendríamos que crear un montón más de penales. Y sobre todo, como les digo, iría contra la esencia del ser humano. ¿Eso significa que la teoría cognitiva no sirve? No, sí sirve, pero ¿para qué supuestos? A mi parecer, para los supuestos donde se habla de la responsabilidad directa de la persona jurídica. Porque claro, una persona jurídica no tiene voluntad, pero sí se puede representar que algo malo puede pasar. Entonces, no es que no sirva, pero ojo, para las situaciones y los delitos comunes, yo creo que. Y nuestra jurisprudencia opta por esa posición. Pero en estos minutos que nos quedan, quiero abordar también con ustedes otro tema interesante. Así como hay situaciones dolosas, hay casos donde el legislador nos exige algo que va más allá del dolo, que también es subjetivo, pero es un elemento subjetivo distinto del dolo. Son situaciones en las que el legislador busca restringir el ámbito de punición, incorporando en la descripción del delito algún elemento o propósito especial que se va a requerir además del dolo. Y eso hace que tengamos dos tipos o dos grupos de delitos. Los delitos de intención, que cuentan con elementos de tendencia interna trascendente, y los delitos de tendencia, que son los que cuentan con elementos de tendencia intensificada. Vamos a empezar por los segundos, que son los más fáciles. En los delitos de tendencia, o en los delitos en donde se exige un elemento de tendencia intensificada, la voluntad del sujeto le va a dar a la conducta típica un particular carácter de especial peligrosidad para el bien jurídico. Por ejemplo, en el delito de asesinato hay un agravante, ¿no es cierto? O sea, el homicidio simple, 106, pero luego el asesinato plantea un agravante, que es matar con gran crueldad o alevosía. Ya no se requiere solo el dolo de matar, sino de matar a la persona haciéndola sufrir innecesariamente. Esto es una gran crueldad, es un elemento subjetivo, pero que va más allá del dolo, y que convierte al asesinato en un delito de tendencia, donde para su configuración se requiere la gran crueldad, que es un elemento de tendencia intensificada. Pero también tenemos otro grupo de delitos, que son los delitos de intención, donde ahí lo que se exige es un elemento, de tendencia interna trascendente. O sea, se requiere que el sujeto activo obre con algún ánimo, finalidad o intención adicional de lograr un resultado o una ulterior actividad, que ojo, son distintos a la realización del tipo, pero es una finalidad que trasciende a la realización. Por ejemplo, el ánimo de generar un posterior perjuicio. Y en este grupo vamos a tener dos tipos de delitos: los delitos mutilados en dos actos y los delitos de resultado cortado. En los delitos mutilados en dos actos, el primer acto sirve para realizar un segundo acto por el mismo sujeto. O sea, en el primer acto participa el sujeto 1 y en el segundo acto participa el sujeto 2. Pero ojo, basta con el primer acto para poder decir que hay delito, ojo. Porque basta el primero cuando ha sido realizado con la intención de causar un segundo acto, pero no necesariamente se tiene que dar el segundo acto, ¿no? ¿Por qué? Porque la conducta típica de la gente va a ser un medio para realizar una segunda conducta. Por ejemplo, en la posesión de drogas. En la posesión de drogas para traficar con ellas, yo poseo drogas, pero para su tráfico. Si no es para el tráfico, entonces no hay delito, porque para traficar con ellas es un elemento subjetivo de tendencia interna trascendente, que es parte de un delito mutilado en dos actos, ¿no? O, por ejemplo, matar a otro, pero para facilitar o ocultar otro delito. Yo tengo que demostrar, además del dolo de matar, que se hizo para eso, para facilitar o ocultar otro delito. Si no, no habrá delito de asesinato.
porque no se configurará este elemento subjetivo distinto del dolo, este elemento de tendencia interna trascendente que justamente es exigido para la configuración del tipo objetivo. Esto en contraste con los delitos de resultado cortado, donde el sujeto activo persigue un resultado que está más allá del tipo y que se va a producir por sí solito, sin su intervención. Y eso es lo que diferencia a los delitos multiplicados en dos actos. Pero cuando yo mato, yo lo hago para facilitar otro delito en el que probablemente yo también voy a participar, ¿cierto? Pero en el caso de los delitos de resultado cortado no es así, porque allí yo no voy a participar en el segundo delito. Ese segundo delito se va a dar por sí solo, sin intervención del sujeto. Por ejemplo, el delito de rebelión. Me alzo en armas para variar la forma de gobierno. Claro, en ese caso yo me alzo en armas, pero yo no voy a variar la forma de gobierno, yo no participo en ese delito. A diferencia, pues, del delito de asesinato, donde yo mato a otro, pero para facilitar o ocultar otro delito, en donde yo también voy a participar. Vamos, esa es la diferencia. Y aquí hay una pregunta también del doctor Rafael, donde me dice sobre los delitos de tendencia, ¿no? Sobre el asesinato, ¿no? La crueldad y alevosía deben tener ambos o uno solo. En verdad es, mato a alguien con gran crueldad o alevosía. Entonces es o uno u otro, ¿no? Y ahí hay una serie de jurisprudencias también, donde la Corte Suprema ha establecido que debe entenderse por gran crueldad y que debe entenderse por alevosía, que también, perdón, les recomiendo revisar porque es interesante también para establecer en qué consisten estos elementos subjetivos distintos del dolo, ¿no? Que son dos elementos diferentes, o sea, son dos elementos subjetivos distintos del dolo, diferentes, pero que significan también cosas diferentes, ¿cierto? Ahora, vamos a poner un ejemplo para ver si esto está quedando claro. En el delito de lavado de activos, por ejemplo, para que vean ustedes cómo estos elementos subjetivos distintos del dolo están presentes en todos lados. Aquí, por ejemplo, nos dice el tipo penal en el artículo 1, el que convierte o transfiere dinero, bienes o, perdón, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Este delito tiene un elemento subjetivo distinto del dolo que es el que está resaltado con negrita, porque yo debo convertir o transferir el dinero con esa finalidad, no con otra finalidad. Y ese elemento es, ¿no es cierto?, un elemento de tendencia interna trascendente, que convierte a este delito, a este artículo 1 de la Ley de Lavado de Activos, en un delito mutilado en dos actos, ¿no? Que se va a aplicar sobre los actos que el autor realiza sobre los activos, ¿cierto? Pero no, ojo, respecto a la procedencia ilícita de los bienes. Otro ejemplo aquí. El artículo 296 del Código Penal, que nos habla de la promoción o favorecimiento del tráfico ilícito de drogas. Y nos dice, el que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas mediante actos de fabricación o tráfico será reprimido con pena privativa de 8 a 15 años, con la respectiva multa y la inhabilitación, ¿no? Pero miren el segundo párrafo, miren lo que dice. El que posee drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas para su tráfico ilícito será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 12 años y con 120 a 180 días. Pregunta, ¿qué pasa si yo poseo drogas, pero no para el tráfico? No podría haber delito, no me podrían atribuir este delito. Si yo poseo drogas para mi consumo, por ejemplo, yo no cometo delito, porque para su tráfico ilícito, ¿cierto? Poseer drogas para su tráfico ilícito es un elemento subjetivo distinto del dolo, que es un elemento, perdón, de tendencia interna trascendente, que convierte también a este delito en un delito mutilado en dos actos, ¿cierto? Entonces, eso también es interesante saber. Y por acá hay una pregunta que me hace el doctor Félix Ortega sobre si hay un máximo permisible de la posesión. Y sí, doctor, el artículo 299 del Código Penal señala cuánto es lo máximo que yo puedo poseer de droga para considerar automáticamente que es para mi consumo, ¿no? Es más, por ejemplo, si yo poseo dos tipos de drogas distintas, ya no se considera per se que es para mi consumo. Sin embargo, yo tengo que esto, si bien el artículo me da esa ayudadita, ese marco, un poco de presunción, no es automático. O sea, yo tengo que realmente verificar
si estamos hablando, si se configura este elemento subjetivo distinto del dolo que es para su tráfico ilícito. Porque podría ser que yo posea la droga, pero que sea, por ejemplo, un troncho de marihuana y una rayita de cocaína. Son dos drogas, sí, pero eso no significa que yo esté buscando traficar, porque ¿qué voy a traficar con esa cantidad? Obviamente es para mi consumo personal, y muchas personas suelen consumir más de una droga a la vez, ¿no es cierto? Entonces, consumen marihuana y otra cosa más, por ejemplo. Entonces, claro, eso no hace que yo tenga que detener a la persona, cosa que a veces pasa, y eso está mal, está mal, ¿no? Pero a veces pasa, vamos, y pasa porque se considera que como son dos o más drogas, automáticamente hay una presunción de que es para comercialización, y eso no es así. Yo tengo que probar el elemento subjetivo distinto del otro. Por eso, doctor Rafael, yo realmente no creo que haya tanto un tema de principio de oportunidad para el consumidor, porque el consumidor no trafica. Por tanto, no es responsable. El principio de oportunidad implica una aceptación de responsabilidad penal. Pero en el caso del consumidor, el que posee para su consumo, no cumple con el elemento subjetivo distinto del dolo, que es justamente este, para su tráfico ilícito, ¿no? Y eso hace que no podamos decir que exista responsabilidad penal. Para el que trafica, eventualmente sí, pero no, ahí no estoy muy segura de que podamos hablar de principio de oportunidad, ¿no? Porque miramos las penas, y claro, las penas son altas, de 8 a 15, de 6 a 12, entonces no nos da chance para el principio de oportunidad, que está pensado para delitos menores que no son tan graves como este, ¿no? Pero bueno, pues amigas y amigos, hemos llegado al final, espero no haberlo aburridos. No sé si hay más preguntas, ya no veo ninguna otra pregunta en el chat. ¿Alguna otra pregunta adicional que pueda existir sobre este tema tan interesante y apasionante, en verdad, sobre la imputación objetiva y la subjetiva, ¿no? Me pregunta para acá el doctor Mauricio, ¿puedo solicitar improcedencia de la acción en etapa preparatoria? Bueno, es un tema más procesal, doctor, pero cada vez, eso sí le digo, de que exista que falte el dolo, por ejemplo, como dice el doctor Mauricio, alegando el dolo, o sea, que no existe dolo, o no existe imprudencia a nivel del tipo subjetivo, yo puedo plantear una excepción de procedencia de acción. Si el momento hubiese pasado, es decir, ya no puedo hacerlo por la etapa del proceso, igual lo puedo decir. Y cuando lo haga, tendrán que resolver y valorarlo en la sentencia, ¿cierto? Porque lógicamente esto es un elemento parte del tipo objetivo. Y sí, por supuesto que podemos compartir el material. Ahí, amigos de Magíster, no se preocupen que pueden coordinar con Dayan, porque yo justo ya le mandé las diapositivas que he utilizado para la conferencia, para que también pueda compartirla con todos los participantes y todas las participantes, ¿no? Y por acá me dicen también una última cosita, que no quiero dejar de responder ninguna pregunta, sobre el estado de emergencia, ¿no es cierto? En el caso de vulneración de las medidas sanitarias, ¿no? ¿Cómo se prueba el dolo? Es que ahí, ojo, no es solamente el hecho de vulnerar el sistema de control, ¿no es cierto? Yo necesito probar que realmente la persona lo hace a propósito, ¿no? Por eso ahí es cuestionable realmente el solo hecho de que una persona salga a decir que automáticamente es delito. Pero si la autoridad me requiere que yo vaya a mi casa y yo no lo hago, ¿no es cierto? Ahí podríamos hablar de otro delito, como es desobediencia a la autoridad. Y si no lo hago a propósito, por supuesto que podríamos hablar de un dolo y además un dolo indirecto, ¿cierto? Entonces, va a depender mucho del supuesto, de la situación, pero bueno, en el tema del COVID, pues los agarraba a todos un poco desprevenidos y realmente no hay una normativa exacta a nivel penal que sancione estas conductas, ¿no? Y eso es lo que hace tan polémico y tan complicado también el control por parte del Estado, ¿no? Pero bueno, a contribuir todos y a cuidarlos lo más, que es importante, ¿no? Un gusto verlos, amigos, amigas también. Muchas gracias, amigos de Magíster, por la invitación. Una vez más, me disculpo, el problema es que en la mañana me fue imposible. Igual ando un poquito malita, pero creo que ya me he podido dejar entender. Espero que me hayan escuchado bien. Perdón por la zona de la nariz a cada rato, pero bueno, no me ha quedado otra opción. Amigos, amigas, les paso entonces la palabra a los organizadores. Estimada doctora Romichan, a nombre del Instituto de